Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Muy bien, amada iglesia, aquí estamos nuevamente, continuamos con nuestra transmisión. Es el tiempo, llegó el tiempo de la palabra de Dios, llegó el tiempo de ser edificados, de ser nutridos, alimentados con la palabra de Dios. Así que le invito para que abras tu corazón, tu mente, tus oídos, estén atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Así que la palabra que quiero compartirles en esta ocasión la he titulado Ilumina tu vida. Ese es el tema o el nombre de la enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Y le he titulado así porque quiero hacer referencia a una situación en particular, a algo que analizando vemos lo que está pasando en nuestro mundo, y es la oscuridad. Como nunca antes hemos visto oscuridad,
tinieblas invadiendo la tierra. Y cuando me refiero a oscuridad o a tinieblas, me refiero a lo que es el pecado, la maldad, la inmoralidad, la desobediencia del hombre. Hoy más que nunca se hace notoria, evidente, visible. Ya no se esconde, ya no hay nada subliminal. Todo antes quiere brillar. La oscuridad, paradójicamente, quiere brillar. Por eso se hace necesario que nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios, entendamos la necesidad de permanecer en la luz. ¿Cómo podemos permanecer en la luz? Por eso el tema que he compartido o quiero compartirle mejor en esta hora es: ilumina tu vida. Así que quiero iniciar meditando en un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 5, el verso número 20. Es un pasaje muy conocido, pero quiero colocarlo como una base de lo que quiero enseñarle en esta noche a usted. Siga conmigo entonces la lectura de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Dice así: ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Este pasaje nos habla del contraste, de cómo la sociedad, el mundo, el sistema ha vuelto o está viendo las cosas al contrario. La oscuridad la llaman luz y a la luz la llaman oscuridad. A lo dulce lo llaman amargo y a lo amargo lo llaman dulce. Y así está la sociedad, todo como boca abajo. Al contrario, en lugar de ir hacia la luz, le están huyendo hacia la luz. Por tanto, cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de un problema que hay hoy día en nuestro mundo, y es la maldad, el pecado, cómo ha ido aumentando, creciendo. Romanos dice que cada vez más inventan las formas de pecar, haciéndose aborrecibles por causa de su pecado. Habla Romanos en el capítulo 1, pero ese no es el caso. Entonces, ¿cómo caminar en un mundo donde la oscuridad ha invadido el sistema? ¿Cómo caminar sin tropezar en un mundo donde está plagado de tinieblas? ¿Cómo vivir en un mundo lleno de oscuridad sin participar en lo que el sistema nos propone? ¿Cómo mantenernos ahí sin poder ceder, sin ceder ante lo que el sistema propone? ¿Cómo un cristiano verdadero puede andar en medio de la oscuridad sin ser parte de ella? ¿Cómo usted, que es conocedor de la palabra de Dios, que tiene claro que es un cristiano, cómo puede vivir en medio del sistema en que estamos sin terminar en la oscuridad o quizás cayendo en algún hueco por no andar en la luz? Pues la Biblia nos indica cómo es posible hacerlo sin morir en el intento. Es decir, cómo los cristianos en este tiempo y a través de todas las épocas de la vida de este mundo, cómo han podido permanecer en la luz, cómo pueden andar sin equivocarse, cómo pueden caminar en este mundo plagado de tinieblas sin correr el riesgo de caer en algún agujero o en algún abismo debido a que hay tanta oscuridad. Pues bien, vamos a meditar en un pasaje que es en el que quiero entonces utilizar para hablar de lo que Dios me ha compartido a mí y espero que edifique su vida. Salmo 119, 105. Mire lo que dice este salmo. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero vale la pena recordarlo en esta ocasión. Dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La única forma de poder andar en luz es viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Este pasaje es tan sencillo, pero a la vez tan profundo, porque compara la palabra de Dios con una lámpara. Lo compara con algo que ilumina, y para que ilumine es porque tiene que haber oscuridad, pues la luz brilla en medio de la oscuridad. Y la palabra de Dios está diciendo, la Biblia está diciendo que ella es como una lámpara que guía mis pies,
una luz para el camino. Y cuánto necesitamos hoy más que nunca esa luz que ilumine nuestro caminar. Cuánto usted necesita una lámpara que guíe sus pies por el camino que es, y no vayamos a ir al despeñadero, a ir a un lugar sin retorno. Solo la palabra de Dios puede guiar su familia, su matrimonio, su vida como tal en medio de la oscuridad. Porque hoy vemos cómo la familia, los matrimonios están siendo amenazados, están siendo bombardeados. Las tinieblas han venido cada día intentando controlar, coger, apoderarse, penetrar, permear en las familias, en los matrimonios. Y si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, ella no nos va a iluminar, y muy posiblemente vamos a correr la misma suerte, por decirlo así, de aquellas familias o matrimonios que no están andando bajo la luz. Solo la palabra de Dios puede iluminar el caminar suyo, mío, de su matrimonio, del mío, de nuestra familia como tal. Solo la palabra de Dios es la que tiene la capacidad de iluminar. Si los padres están criando a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, jugadores profesionales, músicos, etcétera, pero no los están criando para honrar y obedecer a Dios, entonces han fracasado. Le repito esto: si usted como padre, si yo como padre estamos capacitando a nuestros hijos para que sean profesionales, pero no los estamos enseñando para que honren y obedezcan a Dios, entonces estamos fracasando. Pero ¿cómo hacer entonces para que nuestros hijos y las nuevas generaciones puedan caminar por el camino del bien y no se desvíen por el camino del mal? Pues sencillo, necesitamos mostrarle el camino, iluminarles el camino por medio de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos provee la luz que hoy día todos nosotros necesitamos para no caer en ningún abismo a causa de la oscuridad que está rodeando e inundando a este mundo. La única forma entonces de levantar una familia, que es la base de la sociedad, es en los principios y valores de la palabra de Dios. Es educando esa familia de acuerdo a la palabra de Dios. Pues solo la Biblia tiene la capacidad de iluminar las mentes y los corazones de las personas que están caminando por el buen camino. Cualquiera que se aparte, que se aleje de la palabra de Dios, terminará andando en tinieblas y en cualquier momento tropezará. En cualquier instante, en cualquier momento va a ser abrazado por las tinieblas y caerá bajo el yugo de la esclavitud del pecado del mundo, y por ende Satanás se apoderará de esa persona, de esa familia o de ese matrimonio. Por lo tanto, nosotros en ningún momento podemos alejarnos de la palabra de Dios. Si hay algo que necesitan las familias urgentemente hoy día, es no estar alrededor de un televisor o de un dispositivo o yendo a un lugar para descansar. Si hay algo que necesita su familia y mi familia y cualquier familia, es reunirse alrededor de la palabra de Dios y permitir que ella, como una lámpara, ilumine la familia como tal. Eso es lo que necesitan hoy los hogares. Lo que pasa es que hoy día muchas familias tienen planes, están pensando cosas, pero no están planeando reunirse alrededor de la palabra de Dios para que sea ella la que los direccione, la que les muestre el camino hacia dónde ir. Si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, muy seguramente andaremos en tinieblas, exponiéndonos a vivir como el resto de este mundo vive. Y es muy lamentable que alguien que se dice ser creyente esté viviendo en la oscuridad por no estar bajo la luz que la palabra de Dios le provee. Tendremos cristianos sin la Biblia en sus corazones y mentes.
Eso puede pasar, que tengamos cristianos sin la palabra de Dios aquí en la mente y en el corazón. Si dejamos a un lado la palabra de Dios, vamos a tener familias sin la Biblia en sus corazones y en sus vidas. Si no está la palabra de Dios en usted, vamos a encontrar matrimonios que estarán edificados sobre cualquier otra cosa menos en la palabra de Dios. Y un matrimonio, una familia, un hogar, una vida que se edifica sobre cualquier cosa menos la palabra de Dios no podrá permanecer de pie, ya que hay muchas cosas alrededor que quieren destruirlas si no están bien cimentadas. ¿Cuál será entonces el resultado de un cristianismo sin la palabra de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le puede pasar al cristianismo, a los cristianos, a los creyentes en Cristo Jesús si no tienen la palabra de Dios que les ilumine su camino? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le espera a una iglesia, a una familia que no permite o no está dejando que la palabra de Dios ilumine su vida? Mire esto que le voy a decir, póngame atención. Hoy día se sabe más de las redes sociales y aplicaciones que de la misma palabra de Dios. Así como lo oye, hoy se conoce mucho de tecnología, pero poco de la palabra de Dios. Hoy día hay más celulares y dispositivos inteligentes que Biblias en la casa. Qué poco inteligentes somos si estamos actuando así. ¿De qué sirve tener celulares, smartphones, dispositivos inteligentes si no tenemos la palabra de Dios? Eso es muy poco inteligente. Si la palabra de Dios no es el centro de una familia, de un matrimonio o de una persona, ¿qué esperanza hay para cada uno de ellos? ¿Qué le puede pasar a su hogar, a su matrimonio, a su vida, a su hogar, si no está edificado o fundamentado en la palabra de Dios? Quizás puede destruirse, puede ser invadido por la oscuridad, por las tinieblas, y va a ser lamentable lo que puede experimentar cualquier familia o persona que no tiene su vida iluminada por la palabra de Dios. Por eso el mensaje de hoy es: ilumina tu vida con la palabra de Dios. Lo único que puede iluminar nuestras vidas, las familias, los matrimonios en este mundo de oscuridad es la palabra de Dios. Y estoy siendo muy redundante, muy reiterativo en esto, porque espero que el Espíritu de Dios esté convenciéndote en estos momentos de la necesidad tan apremiante, vehemente, de que la palabra de Dios sea esa lámpara que ilumina tu vida, su familia, su hogar, su matrimonio. Cualquier cristiano o creyente en Jesucristo que desee vivir como Dios espera, tendrá que hacer de la palabra de Dios su única fuente de luz, su única fuente de dirección. Si cualquier otra cosa usted permite que dirige o le muestre el camino a donde ir, que no sea la palabra de Dios, muy seguramente no será confiable, pues la única luz, la única brújula que realmente nos puede mostrar hacia dónde ir sin equivocarnos, como un GPS, un radar, es la palabra de Dios. No podemos menospreciarla, no podemos sacar la palabra de Dios. Hoy día vemos que los gobiernos han sacado la palabra de Dios de las escuelas, de las instituciones educativas, pero muy paradójico que sí permiten que la Biblia esté en las cárceles. Si permitieran la palabra de Dios en los colegios, no tendríamos hombres
en la cárcel como hoy día hay. Creo que se está actuando de manera incorrecta. Por eso hay un llamado urgente en esta época y en esta generación, y es que la palabra de Dios ilumine tu vida. No estamos hablando, o no le estoy diciendo de que abra su Biblia en el Salmo 91 y lo deje abierto. Eso no sirve de nada. La palabra de Dios no va a funcionar, no va a iluminar su vida, su hogar, a menos que la escudriñemos, que la estudiemos, que la meditemos, porque solo la palabra de Dios puede dirigir a una familia o a un matrimonio. En la Biblia encontramos el consejo divino que su familia, que su matrimonio, que usted mismo lo necesita. Necesitamos volver a reunir a nuestra familia, con nuestro cónyuge alrededor de la palabra. Por mucho tiempo, quizás los creyentes han estado reunidos alrededor del televisor, de un dispositivo, de alguna actividad. Pero la palabra de Dios se ha venido dejando a un lado. Pero necesitamos volver, necesitamos regresar, amado hermano, amigo, hermano que me está viendo. Usted y yo necesitamos regresar a la palabra de Dios, porque es una lámpara, es una antorcha que ilumina nuestro caminar. Solo la palabra de Dios puede iluminar nuestros hogares, nuestras vidas. Si hay problemas en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en su casa, es tiempo de preguntarnos: ¿y qué ha pasado con la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿La hemos olvidado? ¿La hemos archivado? Ya no hay tiempo para la palabra de Dios. Necesitamos desempolvar, limpiar, sacar nuestras Biblias de donde las tenemos y consultar y decirle: Dios, háblame, Señor, dame el consejo, necesito dirección, y encontraremos la respuesta a lo que quizás usted ha estado buscando en otros lugares. La crisis que vivimos hoy día al interior de las familias y los matrimonios se debe a una razón principal: es que se ha dejado la única lámpara que puede iluminarnos de verdad a cada uno de nosotros, y es la palabra de Dios. Mira, póngame atención a lo que le voy a decir. Hoy día la gente le consulta más fácil a Google que a la palabra de Dios. Se le repito nuevamente: hoy día las personas consultan más fácil y más seguidamente a Google que la palabra de Dios. Es muy lamentable que en lugar de ir a la palabra de Dios, la gente va a Google, a este buscador, para preguntar cosas, cuando realmente nosotros debemos es ir a la palabra de Dios. Por eso hoy día hay menos cristianos llenos de Dios, pero a la vez estos están más intoxicados de conceptos y filosofías humanistas, las cuales están lejos de Dios. Pareciera que nuestra mente la hemos llenado más de ideas, de conceptos humanos, antes que de la palabra de Dios. Por eso actuamos de acuerdo a la información que tenemos. Es momento de resetear, de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, y volver a llenarlo de la palabra de Dios. Es tiempo de vaciar toda aquella basura que quizás hemos almacenado en nuestra mente, y es necesario volver a llenar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras casas con la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar, es que el mundo está como está. Por ese motivo es que las familias viven como viven, porque no tienen la palabra de Dios en sus mentes y sus corazones. Ya no se retiene, ya no se guarda la palabra de Dios, se ha olvidado, y por eso es que hoy vemos los resultados que estamos viviendo. Si seguimos así, ¿qué será de nuestra próxima generación? ¿Qué le esperará a nuestro mundo si nosotros seguimos como vamos,
alejados de la palabra de Dios? ¿Qué va a ser de sus hijos? ¿Qué va a ser de su hogar? ¿Qué va a ser de su matrimonio? ¿Qué va a ser de usted si se aparta de la palabra de Dios? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? De nuestra familia en un futuro no muy lejano, si la palabra de Dios la tenemos o la seguimos archivando de manera que no meditamos en ella. No olvidemos lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Recuérdelo, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero a uno le llevan a la muerte. No podemos dejarnos llevar por lo que a nosotros nos parece o por lo que el sistema de este mundo nos dice. Usted y yo no podemos dejarnos guiar por eso. Es un error fatal creer que lo que este mundo me propone es correcto porque está en contra de Dios. Necesitamos definitivamente volver a la palabra de Dios. Ella y solo ella es la que puede y debemos permitir que guíe nuestras vidas. Quizás usted va por un camino que no es, porque se ha basado en el consejo de alguien o de las personas, del sistema o de las que las redes sociales le han dicho. No podemos dejarnos guiar más por el mundo o el sistema. Es necesario que la palabra de Dios nos guíe a nosotros. Si consultáramos la Biblia, tendríamos menos dolores de cabeza. Si fuéramos a la palabra de Dios más de seguido, viviríamos menos preocupados y menos enfermos. Porque cuántas decisiones tomamos basados en nuestro parecer y no en lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es que hoy día quizás hay gente lamentándose, matrimonios destruidos a punto de divorciarse, hogares donde parece cualquier otra cosa menos un lugar de refugio. Si ponemos la palabra de Dios en el centro de nuestro hogar, como se coloca una lámpara, si la ponemos la palabra de Dios en el centro de nuestro matrimonio o de nuestras vidas, esta nos iluminará, evitando así caer en abismos huecos o callejones sin salida, porque la palabra de Dios nos va a guiar por el camino que es. Permítame, le pregunto lo siguiente en estos momentos. ¿Has vuelto a consultar la Biblia, la palabra de Dios, para pedir o buscar el consejo divino? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la palabra de Dios para permitir que Dios le hablara? ¿Cuándo fue que la última vez le dijiste, Señor, háblame, y cogiste la palabra de Dios? ¿Lo recuerda? O si has tenido un problema, una situación difícil, o te encuentras en una encrucijada que no sabes a dónde ir, ¿has consultado la palabra de Dios o estás tratando de tomar decisiones basadas en su experiencia? Si las decisiones que estás tomando o piensas tomar no lo haces basándose en la palabra de Dios, sino por el contrario lo haces en su propia experiencia, o incluso lo haces basado en las circunstancias, estas decisiones no serán las mejores. Es urgente que nuestras familias, que todas las familias, nuestros matrimonios, nuestras vidas estén iluminados por la palabra de Dios. Más que nunca, hoy más que nunca, usted necesita, yo necesito, mi matrimonio, mi vida necesita ser iluminada por la palabra de Dios. Hay muchas cosas que hay en juego como para dejarlas al azar o a las circunstancias. La palabra de Dios es la voz de Dios, es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. No podemos dejar la palabra de Dios ningún día, máxime ahora cuando las tinieblas están en su máximo esplendor. Muchas familias, matrimonios están yéndose al precipicio por menospreciar la palabra de Dios. Si su matrimonio ha dejado a un lado la palabra de Dios,
Si con sus hijos ya no saca tiempo para estudiar la palabra de Dios, déjeme decirle que las tinieblas están aprovechando el terreno, están cogiendo avance en el terreno que usted le está dando. Y ese tiempo que usted pierde es muy difícil que lo recupere. Es necesario que nosotros iluminemos cada día nuestras vidas con la palabra de Dios. Mire lo que te voy a decir en estos momentos y júzguelo usted esto que te voy a comentar. Muchos hijos hoy están caminando por el camino del mal y ni ellos ni sus padres lo están viendo porque están en oscuridad, en tinieblas. Los papás no se están dando cuenta que sus hijos van rumbo al precipicio, rumbo al abismo, y ellos no lo ven porque también están en tinieblas. Sus corazones, sus mentes, sus ojos espirituales están bajo la oscuridad porque se han alejado de la palabra de Dios. No permitamos que nuestros hijos, no permitamos que nuestra nueva generación que se está levantando se levante y vaya por el camino de las tinieblas. Mira, analiza por dónde van tus hijos. Sus hijos están caminando, cada día anhelan más de Dios, o por el contrario, esos hijos le están cogiendo más pereza. Ellos conocen la palabra de Dios, sus hijos están meditando la palabra de Dios. Quizás nuestros hijos pasan más tiempo viendo TikTok, YouTube o redes sociales, pero la palabra de Dios las están dejando a un lado, y toda esa basura está llenando las mentes y los corazones de cada uno de ellos. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? No perdamos a nuestros hijos, cojamos la palabra de Dios y dejemos que ella ilumine nuestras vidas. Ojalá no sea demasiado tarde cuando reaccionen estos padres. No sé cuáles sean tus planes para diciembre, pero como pastor le voy a pedir un favor. Y es por ese motivo que Dios me dio esta palabra y a la que quiero compartirle esto. Le quiero pedir un favor, algo que haga en este mes de diciembre, que está a 3 días de iniciar. Y sé que muchas personas estaban esperando que llegara diciembre, porque diciembre representa para la gente alegría, felicidad, regalos, comida, etc. Pero yo quiero que le demos el sentido que también la palabra de Dios le da a esta época, que tiene que ver entonces como creyentes qué tenemos que hacer. Es una carga que el Señor ha puesto en mi corazón hace un tiempo, y tal vez muchos de ustedes han dejado la palabra de Dios. Quizás ya no hay tiempo para la palabra del Señor, no leemos la palabra de Dios, no nos reunimos, no nos sentamos como familia alrededor de la palabra de Dios. Esa hermosa práctica, tradición que antiguamente quizás se hacía, ya muy poco se hace en los hogares. Yo no sé si usted lo hace, si todavía lo hace, le felicito, realmente le felicito, le aplaudo el que usted todavía se reúna y reúna a su familia a meditar en la palabra de Dios. Pero si ha dejado de hacerlo, yo le quiero pedir un favor en estos momentos. Y es que muchas cosas se han estado reactivando ya en este tiempo. Por causa de la pandemia, las cosas se han vuelto a reiniciar, se han reactivado muchas cosas, pero hay algo que no se ha reactivado todavía, y el diablo sigue interesado en que no se reactive. Por eso busca entretenernos con cosas pasajeras, y eso es el tiempo con la palabra de Dios. Consultar la palabra de Dios cada día, ir a ella de la misma manera que lo hacemos con el celular. Si nosotros consultáramos la palabra de Dios de la misma manera que nosotros visitamos o cogemos nuestros celulares, nuestras vidas serían diferentes. Necesitamos ir a la palabra de Dios más que a nuestras redes sociales, mis amados hermanos. Por tal motivo
Escúcheme bien, por favor. Ponga atención a esto que le voy a pedir. Por tal motivo le invito a que durante todo el mes de diciembre, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, usted saque tiempo para la palabra de Dios. Sé que muy seguramente usted ha adornado su casa con las luces de la Navidad y muy posiblemente quizás ha usted decorado su casa y está muy hermosa. Pero de la misma manera que usted ha decorado y ha puesto esas luces para iluminar y que su casa se vea bonita, de la misma manera le invito para que usted ilumine su hogar con la palabra de Dios, que durante todo el mes de diciembre usted se programe para tener una cita divina con la palabra de Dios y reúna a su familia, se reúna usted allá en casa. No importa si son 2 o 3 o usted solo, pero saque tiempo, reúnase y permita que la palabra de Dios le ilumine. Yo le estaré enviando un texto bíblico cada día, cada noche, para que usted se reúna e ilumine su casa, su vida con la palabra de Dios. El llamado es a que cada noche durante el mes de diciembre te reúnas con tu familia a estudiar un pasaje de la Escritura. Así como muchas veces se reúne la familia para ver un programa de televisión, necesitamos, y lo estoy animando, para que usted también se reúna durante todo el mes de diciembre a meditar en la palabra de Dios. Escoge con tu familia la hora en que se van a reunir. Yo les voy a estar compartiendo ese pasaje de la Escritura para que usted lo lean, lo reflexionen, lo estudien y compartan alrededor de familia. Que sea un tiempo alrededor de la palabra donde el centro es Dios, donde el centro es la palabra de Dios y no otra cosa más. Así que este es el llamado y la invitación que le hago en esta noche, amados hermanos. Le invito a que se disponga y se programe para iluminar tu vida y la de su familia con la palabra de Dios. Que al finalizar el año hayas podido iluminar tu casa con la palabra de Dios, tu vida, y se haya creado ese hábito de la palabra de Dios. Es el reto que le tengo, que le invito a participar durante todo el mes de diciembre. Serán 31 días donde usted iluminará, estará iluminando su casa con la palabra de Dios, y que pueda quedar ese hábito para que lo sigas haciendo de ahora en adelante. Recordemos una vez más para terminar entonces lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que ilumina, que guía mis pasos y una luz para mi camino. O como dice la Reina Valera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amada iglesia, le invito para que en estos momentos hagas el compromiso de que vas a estudiar con su familia la palabra de Dios. No le dé temor, no le dé miedo comprometerse con la palabra de Dios. Le invito para que le digas al Señor que usted se va a esforzar para que todos los días del mes de diciembre usted se reunirá con su familia alrededor de la palabra de Dios. Cierra tus ojos y comprométete con el Señor a hacer este reto o desafío. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora por su palabra. Tu palabra, Señor, realmente es una lámpara. Ella nos guía, Señor. Padre, y hoy quiero pedirte perdón porque nos hemos olvidado, Señor, de tu palabra. La hemos descuidado. Y su palabra es lo más precioso, lo más hermoso que tenemos. Señor, quizás la situación por la que estamos pasando es porque nos hemos alejado de tu palabra. Hemos intentado vivir en este mundo de oscuridad sin tu palabra, que es una lámpara. Por eso, Señor, yo te ruego en esta hora que nos ayudes, para que todos podamos, Señor,
aceptar ese compromiso, ese reto de estudiar su palabra, que durante todo el mes de diciembre la familia se reúna alrededor de la palabra de Dios. Que el último día del año, el 31 de diciembre, antes de saludarnos y de despedirnos, que la familia se haya reunido alrededor de la palabra de Dios para exaltar el nombre de Dios y poder glorificar el nombre de Dios. Padre, gracias por colocar ese deseo y ese anhelo en el corazón de cada familia y de cada persona. En el nombre maravilloso de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Esta fue la palabra que Dios nos regaló para ustedes en esta ocasión. No es más por el momento, hasta otra oportunidad, no sin antes desearles que las más grandes bendiciones del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.